Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, quiero un día más saludarles, darle la bienvenida a nuestro devocional dominical de este día domingo 4 de abril del año 2021. Agradecidos del Señor, les doy la bienvenida junto a mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, deseando que cada uno de ustedes ojalá estén bien, estén gustando de las bendiciones del Señor y protegidos al amparo de nuestro buen Dios en medio de este tiempo tan tormentoso que nuevamente nos está tocando vivir. Quiero que en forma inmediata demos inicio a nuestro devocional y lo haremos leyendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, desde el versículo número 11. Para eso la oportunidad de que usted lea en su Biblia, y si no la tiene, lo puede hacer escuchando la lectura de la palabra del Señor. Va a ser una lectura extensa, así que pongamos mucha atención en lo que el Señor hoy nos quiere compartir. Los Hechos, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Y damos lectura en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis primeras palabras son para agradecer al Señor por esta bendición de estar en este día nuevamente atendiendo a ustedes a través de este devocional dominical. Qué alegría, qué maravilloso es poder reunirnos a través de nuestra comunidad online, digo yo,
que es el medio que Dios nos ha permitido para poder hacerlo. Saludo a todos mis hermanos y hermanas. Hemos estado orando, no se olvide, de 19 a 19:30 horas, para luego desde las 19:30 horas tener parte en este devocional online. Más ahora que la situación se ha hecho un poco más compleja, pero deseando que a la luz de la palabra nuestra alma tome fuerza, sea fortalecida, sea también su Santo Espíritu en nosotros un motivo de inspiración para que podamos actuar sabiamente en estos días tan complejos que nos está tocando vivir. Bueno, miro esta palabra y recordemos en la continuación de aquella historia que el Señor nos enseñó hace 2 domingos atrás. Recordemos que estamos estudiando cada 2 domingos el libro de los Hechos. Estamos dedicando el devocional dominical para poder aprender un poquito de lo que fue la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. Cómo Dios fue formando la iglesia en estos primeros años, luego del levantamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo luego del derramamiento del Espíritu Santo ocurre uno de estos primeros milagros, que es este milagro de este cojo. La sanidad de un cojo fue el inicio del plan de la salvación para muchos. Y antes de mirar esto, quiero recordar una historia que la narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9. Dice que una persona quiso seguir al Señor Jesús y luego el Señor le respondió, le dijo, mira, verdaderamente las zorras del campo tienen guarida y las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Frente a eso, otro le dijo al Señor, otro fue quien escuchó al Señor, la invitación del Señor. El Señor le dijo, sígueme. Pero ese otro que fue invitado por el Señor, le dio una excusa al Señor. Le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Hermanos amados, ¿cuántas veces Dios quiere hacer obras en nosotros y nos invita a seguirle? Nos invita a poder someternos a la voluntad de Dios frente a lo que Él quiere hacer con nosotros, pero nosotros no entendemos el mensaje del Señor y a veces presentamos a Dios nuestras excusas, nuestras respuestas económicas, nuestras respuestas baratas, cortas, sin darnos cuenta que Dios tiene algo grande para nosotros. A través de este pasaje que estamos estudiando, los Hechos, capítulo 3, vemos algo semejante porque Dios está mandándole un mensaje a Israel. Le está mandando una invitación a través de la sanidad del cojo. Esto es solamente el mensaje. La sanidad del cojo es un llamado de Dios. ¿Para quién? Para Israel. Porque Dios quería levantar su iglesia cristiana. Dios quería levantar su iglesia cristiana a través de primero su iglesia judía. Mire qué maravilloso es esto, porque lo decíamos en el versículo último que hemos leído, el 26, dice, a vosotros primeramente, les dice Pedro, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Claramente Pedro les habla y les dice que tenían que convertirse. Y aquí hay un concepto maravilloso, la conversión. Dios no quiere que las iglesias se llenen solo de arrepentidos. Dios quiere que nosotros seamos también cristianos convertidos al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando miramos la sanidad del cojo, vemos que allá en el libro de los Hechos, en este mismo libro anteriormente, Pedro había predicado en el capítulo 2, ¿verdad? Y a través de su predicación 3.000 personas habían creído en el Señor Jesucristo. Y el reino de Israel está pasando por un momento muy complejo, porque ya no hay rey en Israel. El reinado de Israel se había deshecho y muchos israelitas deseaban que el reino de Dios se restaurara. Entonces, aún en medio del círculo cercano del Señor, vemos que algunos estaban preocupados de que Dios levantara y restaurara el reino de Israel, de su pueblo amado.
Y es así como en el libro de los Hechos, en este libro, en el capítulo 1, verso 6, usted puede ver cómo alguien le preguntó, le dijo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y lo que está haciendo el Señor a través de estos milagros, no está haciendo nada más ni nada menos que tratando de iniciar un gran plan de restauración de Israel. Pero dependía de quiénes, de ellos, de creer o no creer. Y este cojo que es sanado se transforma en un verdadero mensaje para los que están en el templo de Jerusalén. Él es un mensaje viviente para los que han llegado en ese día al templo de Dios, porque cuando ven que el cojo que acostumbraban a ver siempre pidiendo limosna, ellos son testigos de verlo cómo se levanta y puesto en pie saltaba y alababa el nombre del Señor. Entonces todos los que estaban allí, que no eran pocos, el templo estaba lleno, no hay duda que allí dentro y afuera estaba lleno, porque la palabra del Señor después nos dice algo maravilloso que ya nomás lo voy a comentar. Vemos que había tanta gente, pero cuando ven el milagro, todos se agolparon y fueron hacia Pedro y a Juan. Y la palabra del Señor no cuenta con detalle lo que sucede allí, porque ellos están viendo lo que Pedro a lo mejor provocó con ese milagro, ¿verdad? Cuando le dice al cojo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Él comparte con ese cojo algo maravilloso. Y es como si hoy día alguien me pidiera a mí algo y la pregunta que Dios me dice a mí, ¿y tú, Juan, qué compartes? ¿Qué das al necesitado? Ellos, al ver que el cojo andaba, se agolparon frente a Pedro y frente a Juan. Y Pedro inmediatamente con Juan tratan de dar una respuesta a ellos. Porque ¿cuál fue la respuesta de Israel al ver al cojo andar, al cojo saltar, al cojo sano? La sanidad del cojo, salud. Mire, él recibe salud y la palabra salud proviene del latín salvus, que significa salvación. Entonces el cojo sano, el cojo con salud, es un cojo verdadero mensaje, un mensaje viviente, un mensaje de salvación. Él es un mensaje de restauración para Israel. Y cuando ellos llegan, dice aquí que el cojo tenía asido a Pedro y a Juan. Asido significa agarrados, los tenía tomados, no los quería soltar. ¿Y por qué? Porque ellos habían sido la fuente de su bendición. Ellos habían sido aquellos mensajeros del Dios Todopoderoso que habían permitido que Él, un hombre pobre, recibiese lo que jamás nunca alguien le hubiese podido dar. ¿Cuál fue la respuesta del cojo frente al milagro? Alabar a Dios y no querer dejar de lado a Pedro ni a Juan. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? El pueblo llegaron ante Pedro, dice asombrados. Vea usted el versículo anterior de la reunión pasada, el verso 10, dice que estaban atónitos, estaban asombrados y también dice que estaban espantados. Así lo dice la palabra del Señor. Asombrados, es decir, con desconcierto, deslumbrados. Estaban totalmente asombrados, desconcertados por lo que había pasado. ¿Cómo es que un cojo, cómo es que un hombre sin esperanza, al pasar estos dos cristianos, estos dos discípulos de Jesús, ahora está levantado y sano? Y espantados significa con miedo. Estaban espantados con un miedo intenso, un miedo profundo. Y luego Pedro, al verlos en esta condición, él se preocupa de ahora él dar una respuesta. Mire, por un lado, frente al milagro hemos visto la respuesta del cojo, hemos visto la respuesta de Israel, asombrados, atónitos, espantados, y ellos vienen a Pedro a buscar respuesta, y Pedro les da una respuesta. Pedro no se deja esperar. Pedro aprovecha la oportunidad para dar una gran respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. No se atribuye él a sí mismo el milagro. Pedro claramente dice, no penséis que es nuestro poder
o que es nuestra piedad, que es nuestro poder o nuestra piedad, con ello hubiésemos hecho andar a no. ¿Ah? Él no se atribuye el milagro, él humildemente reconoce que no es algo propio. ¿Ah? No provenía de él, de Pedro, sino que él hace todo un reconocimiento a Dios. Él se despoja de toda posibilidad de recibir a sí mismo el reconocimiento de los presentes, cualquier honra de los presentes, sino más bien declara que todo había sido gracias al Dios eterno de los cielos. Por eso que la palabra del Señor también nos enseña esto, hermanos amados, que en la vida toda honra, toda gloria debe ser solamente para nuestro Dios. Aunque Dios haga con nosotros cosas grandes, nunca recibamos honra, nunca recibamos la gratitud de las personas, sino que engrandezcamos siempre al Rey del Cielo. Jeremías capítulo 9, verso 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino que en esto alabes el hombre se hubiere de alabarse, en conocerle y en entenderle. Alabado sea el nombre del Señor, porque toda la honra, toda la gloria se la merece el Señor. Mire, Pedro en el verso 12 se despoja de cualquier honra o de cualquier reconocimiento humano. Mi poder propio lo ha hecho esto. No es un poder mío, dice Pedro, ni tampoco es producto de mi piedad. No es que yo sea santo. En otras palabras, no me miren a mí. Yo no soy el responsable de este milagro. No soy yo quien debo ser alabado. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la humildad que la iglesia de hoy debe tener para ver los milagros de Dios. ¿Por qué muchas veces no vemos los milagros de Dios? Porque a veces no miramos una respuesta a una oración, porque muchas veces luego de una respuesta, muchas veces terminamos dando la gracia a un hombre, a un predicador, a un cristiano, cuando toda gloria se la merece nuestro bendito Dios del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Sigamos mirando la respuesta de Pedro. Pedro no se queda con esto, aclarando que la gloria era de Dios y no de él, sino que ahora enfrenta a los que están allí presentes y los confronta a través de una predicación, da una respuesta estratégica. Y aquí yo quiero hacer un resumen de la estrategia que el Espíritu Santo le enseña a Pedro. Muchas veces los cristianos decimos: ¿cómo puedo predicar la palabra del Señor? ¿Cómo le puedo contar a alguien de que Cristo es realidad? ¿Cómo lo puedo hacer? Miremos lo que hizo Pedro. Usted mira en esta lectura tan amplia que hemos dado en esta hora, desde el verso 13 al versículo 16, allí usted lo puede leer con detención en su casa. Pedro nos muestra en forma resumida algunas cosas que son claves en una predicación. Primero, él les confronta, y les confronta con la verdad, aunque la verdad fuera incómoda. Él les dice claramente que ellos habían sido responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Pese a que Dios había a través de los profetas prometido un Mesías, el Mesías había estado en medio de ellos, pero ellos no la habían recibido, sino que la habían rechazado y habían preferido a un homicida, Barrabás, y habían rechazado a Cristo crucificándole en la cruz. Pedro confronta con la verdad, les acusa y responsabiliza de la muerte del Señor, pero frente a esta confrontación con la verdad, acusándoles, mire, de la muerte del justo del Señor, luego él le agrega una buena noticia. Qué maravilloso es esto. Le agrega la gran noticia de la resurrección, diciéndole que más bien ahora Dios le ha resucitado. El verso 15 dice: de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Se presenta él mismo, Pedro, y presenta a Juan como testigos
de la resurrección del Señor. Recuerda, allí está lleno el lugar, todos están escuchando este mensaje, están viendo al cojo que está levantado junto a ellos, y ahora Pedro hace algo mucho más inteligente. Luego les dice, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, dice verso 16, señala al cojo y dice, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, mire, es decir, primero se pone a sí mismo y a Juan como testigos de la resurrección, y ahora a ellos los hace testigos del poder de Dios, diciéndole que ellos han visto cómo ese cojo que no se podía levantar, ahora estaba en pie. Mire qué estratégico. Esto de poner a los que están escuchando la predicación, mostrarles que ellos también son testigos del poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué prueba más grande del poder de Dios, ver a un cojo levantarse. Allí ninguno podría haber dicho, no, esto no es verdad. Ninguno de ellos hubiera podido negarse a esta verdad, sino más bien sus corazones empiezan a ser confrontados frente a la verdad y sus ojos ven la obra gloriosa del poder de Dios. ¿Quién se podría haber resistido esta verdad? Todos estos que están allí no se podían resistir. Y la prueba está que si usted mira en el capítulo 4, en el versículo 3, dice, y les echaron mano, y dice, y los pusieron en la cárcel hasta el séptimo día. Estamos hablando de lo que luego le sucedió a Pedro y Juan, pero en el verso 4 dice que muchos de los que habían oído la palabra, es decir, la predicación de Pedro, este discurso, dice, creyeron. Y el número de los varones, escuche bien, era como 5.000. ¡Qué maravilloso! Como 5.000. Por eso que ese templo estaba lleno por dentro y por fuera y todos querían oír una explicación. Por eso que nosotros no podemos, hermanos, callar cuando se nos da una oportunidad, cuando creemos que tenemos la oportunidad de hablar del Señor, debemos hacerlo. Pero a la vez también, cuando Dios nos da, así como a Israel, el llamado, una invitación, que decíamos recién, el cojo era un verdadero mensaje para Israel, ahí en Jerusalén. El cojo se transforma en un mensaje vivo para ellos, para que ellos ahora fueran testigos, y ellos se compungían. Pero luego que Pedro, mire, les predica, aquí vemos que este discurso, este mensaje, tiene elementos importantes, básicos, de lo que es la predicación del Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros también al predicar? Hacer lo que hizo Pedro. Pedro apuntó primero a la conciencia de las personas, hablar a la verdad, al alma, tratar de llegar a los sentimientos del otro, tratar de apuntar hacia el alma, hacia las necesidades reales de las personas, de los seres humanos. Esto es lo primero que hace el Evangelio, apuntar hacia las necesidades de salvación. Luego que Pedro apunta a la conciencia humana, empatiza con la misericordia. Y es así que en el verso 17 dice, luego que les confrontó con la verdad y les dijo que ellos eran los responsables de la muerte de Jesús, les dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Eso es como que les quiso poner ahora, luego de haberle provocado la herida, les pone ahí como algo que trata de sanar la herida, de curar la herida, ¿verdad? Mas ahora, hermanos, sé que lo habéis hecho por ignorancia. Pero luego en el verso 19, nuevamente retoca la herida. ¿Y cómo lo hace? Diciéndole así. Así que le dice, los remata con esto, les dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me imagino esos 5.000 que creyeron, ahí están, y cuando escuchan a Pedro que les dice arrepentido, porque ellos ya como que el alma no les da más, ellos realmente se dan cuenta que son los responsables de la muerte del Señor Jesús, que ellos despreciaron al Mesías. Entonces en ese momento Pedro les da la gran noticia: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados.
Qué maravillosa noticia. Es decir, que aunque ellos eran culpables, Dios podía borrar esa culpa. Aunque ellos eran pecadores, Dios les ofrecía perdón de pecados. Pero ¿cuál era la reacción propia que deberían tener? No era asombrarse frente al milagro, no espantarse, no estar atónitos, sino más bien la respuesta adecuada era arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Dios quería formar una iglesia judía, una iglesia cristiana judía. Eso era el primer propósito de Dios. Y por eso que estos 5,000 ahora se convierten en el Señor. Qué maravilloso, hermano. Me gozo al escucharme predicar esta palabra y me imagino a esos hombres y mujeres allí agolpados, muchos de ellos quizás llorando la culpa del dolor del pecado. Hermanos, la Biblia en San Lucas capítulo 15 dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínense el gozo que habrá habido en los cielos este día cuando 5,000 se arrepintieron delante del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Palabras finales de este devocional. ¿Qué cosa yo puedo extraer como enseñanza para mí, como enseñanza para usted? ¿Qué cosas creo yo deberán quedar dando vueltas luego de que terminemos el devocional en medio del descanso de la noche, en medio de la semana? Yo debiera estar meditando. Algunos puntos finales pueden ser, por ejemplo, que esta experiencia de sanidad, la experiencia de los milagros, por cierto, siempre despiertan la curiosidad, a veces el asombro y el espanto de las personas. Pero para nosotros los cristianos, la respuesta adecuada es que toda la honra y la gloria debe ser para nuestro Dios. Como el cojo que alababa, él respondió en forma adecuada, él alababa a Dios. También debemos entender las oportunidades que Dios nos da para evangelizar. ¿Y qué significa evangelizar? Contar la historia de Jesús, que Él murió en la cruz, pero que Él resucitó, esa es la buena noticia, y que hoy está a la diestra de Dios intercediendo como abogado por todos los pecadores, por nosotros. Pedro, recordemos, y su segundo discurso fue un verdadero llamado al arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Y eso es lo que debemos de predicar. ¿Qué debemos aprender también? Que Dios no quiere llenar las iglesias de arrepentidos, sino que de convertidos. Es decir, que nuestra congregación en Pamplona no puede ser una congregación basada en puros arrepentidos, sino que usted y yo debemos ser convertidos para el Señor. Simbólicamente, esta historia del cojo muestra a un Israel cojo, botado en el suelo, que necesita ser levantado. ¿Lo habrá aceptado? El cojo recibió la sanidad. Estos 5,000 también. Pero el pueblo de Israel, salud para un cojo, salud para Israel, ¿habrá recibido? La palabra del Señor enseña en San Juan capítulo 1 que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Y aquí se repite en ellos la historia de esa primera historia con la cual empecé este mensaje, de aquel que el Señor le dijo, sígueme, pero él le dijo, déjame, Señor, que primero entierre a mi Padre. Aquellos que siempre dan excusa para no seguir a Jesús como corresponde. Arrepentidos, pero también convertidos al Evangelio. Amados hermanos, ayúdenos el Señor. Recuerde lo que le voy a decir. Las grandes oportunidades siempre son escasas. Y este cojo probablemente tuvo una sola oportunidad. Pero cuando pasó la oportunidad por ese lugar, el cojo estaba ahí. Cuando venga la oportunidad a mí, ojalá que yo siempre esté para recibir la oportunidad que Dios nos quiere dar. Hermanos, a lo mejor hay alguna que a lo mejor le está en esta hora Dios invitando. Dios a lo mejor le quiere dar a usted una oportunidad como al cojo, una oportunidad como Israel. ¿Qué va a hacer frente a la invitación de Jesús? ¿La va a rechazar? ¿La va a dejar pasar? ¿O es que justamente hoy usted está escuchando este devocional? ¿No será que Dios tiene un plan y es que por esto está permitiendo de que escuche estas palabras? No rechazar la invitación de Jesús.
buscar la restauración, buscar la salud de nuestra alma, no rechazar la obra que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestra vida. Yo no puedo ni debo rechazar lo que Dios quiere hacer en mí. Usted no lo haga con usted. No rechace la obra de Cristo en usted. No se resista a creer, sino que arrepiéntase y conviértase cada día un poquito más. No te resistas a creer, amado hermano. Entreguemos hoy mismo y no mañana nuestra vida al Señor. Que sea ahora y no después, porque el tiempo de mañana no nos pertenece. Hermanos amados, que esta palabra sea de mucha bendición, sea de mucha bendición a nuestra vida. Léala en su casa, nuevamente los Hechos capítulo 3 y gócese, porque esta historia puede ser también su historia. Dios le bendiga y pidamos la bendición del Señor. Póngase de pie para que pidamos la bendición del Señor. Amado Señor, gracias te da mi alma por esta palabra que nos concedes en este día, por este consejo, Señor, también, a que podamos recibir, Señor, este llamado que tú nos has hecho. Que la bendición que recibió el cojo, así también esta sea para nosotros una realidad. Que lo que rechazó Israel, nunca nosotros lo rechacemos, sino que también podamos comprender que cada día tú nos ofreces la oportunidad de recibir una invitación, de ver una obra, de ver un milagro. A lo mejor hay alguno de los que están escuchando estas palabras que está esperando un milagro, Señor. Tú lo puedes hacer. Yo no sé cuál es el milagro, ese milagro que está esperando, pero ese milagro hazlo, Señor, para que vea y sea un testigo, una testigo de que tú haces cosas grandes. Y cuando el milagro llegue, Señor, toda la honra y la gloria sea solamente para ti, porque tú te la mereces, Señor. Todo te lo pedimos y rogamos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos bendiga, amados hermanos y hermanas, todos cordialmente invitados para nuestro próximo devocional, deseando desde ya que tengan una hermosa semana. Que el Señor Dios Todopoderoso, les guarde y les bendiga. Dios les bendiga.